El Señor me les bendiga. Qué bendición poder llegar nuevamente a la intimidad de sus vidas, de sus hogares, de donde usted se encuentre, para seguir reflexionando en la palabra del Señor, la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Qué bendición el que usted nos permita entrar con la palabra del Señor, conectarse cada noche para poder estar oyendo la palabra del Señor. Quiero invitarle a que leamos en el libro de Números capítulo 13, versículo 17 al versículo 23. Números está al inicio de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, cuarto libro de la Biblia en el orden del inicio. Ahí podemos leer Números 13, 17 al 23. Dice de la manera siguiente, usted lo tiene en la pantalla ahí de su equipo. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento y con un racimo de uvas, el cual trajeron con 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Llegamos ahí con la lectura de la palabra del Señor. Quiero en esta hora que podamos reflexionar en el tema enemigos de la bendición. Enemigos de la bendición. La bendición, ¿por qué? Porque esta porción nos habla de la bendición que Dios le tenía a la nación israelita al otro lado del Jordán. La bendición que Dios les había prometido territorialmente hablándole, una tierra que fluye leche y miel, les había dicho el Señor, una tierra bendecida, una tierra próspera, una tierra en la cual ellos se ubicarían, donde ellos se extenderían. Y usted se recordará, la palabra siempre ha estado motivando a la nación israelita a recibir las bendiciones, pero también dar las bendiciones, no quedarse con las bendiciones. Pero Dios por algo permite esta lectura, porque en esta lectura uno se da cuenta, y en todo el capítulo, todo el capítulo 13, uno se da cuenta de cómo uno puede limitar la bendición, de cómo uno puede cortar la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Uno debe de ser cuidadoso con la bendición del Señor. Uno debe de ser, llamémosle así, atrevido, valiente, esforzado. Incluso Moisés está diciéndoles: esfuércense por traer del fruto de la tierra, y que podamos ver la bendición que eso implica. Por eso es que quiero hablar sobre los enemigos de la bendición, porque de los 12 espías que fueron a la tierra prometida para poder explorarla, 10 de ellos no regresaron con buenas nuevas. 10 de ellos regresaron con noticias que no eran muy agradables, que no eran muy buenas, y que es bueno que lo podamos observar. Así que por eso, en base a la experiencia de ellos, examinemos hoy los enemigos de la bendición. En primer lugar, una visión limitada. Una visión limitada. Dice el capítulo 13 en el versículo 27 y 28, es el mismo capítulo que leímos al inicio. Versículo 27 y 28 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, dicen ellos, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Los 12 regresan. Moisés les pide que le den el reporte a la nación de Israel, y 10 de ellos se inclinaron en primer lugar en reconocer que sí, llegamos a la tierra, dicen ellos, y la cual de veras, dice, como Dios nos lo ha dicho, es una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué implicaba eso de que tuviera leche y miel? Era un lugar donde se podían criar ganado, era un lugar donde se podía obtener una buena leche. Ellos de seguro vieron los pastos, ellos de seguro vieron que era tierra de abundante agua,
Vieron que era una tierra en la cual podían llevar sus ganados y ese ganado podía producir una buena cantidad de leche. Me imagino que han de haber visto una buena zona donde poder hacer crianza ahí de las abejitas, ¿verdad? Y poder tener la miel, si es que lo tomamos literalmente, pero si lo tomamos como de fructificación, vieron que esa zona era una zona que les podía producir mucha bendición. Leche y miel era un dicho, era como un hebraísmo de en aquel entonces, donde se podía decir: esa tierra es buenísima. Como que hoy en día usted vaya y explore una tierra y vea que en esa tierra hay agua. Con solo agua que usted encuentre en una zona donde usted va, usted ya puede decir: esa tierra es buena para la leche, ¿verdad? Porque pues se puede tener ganado. Es buena también es bueno para la agricultura. Esa tierra va a ser productiva. Pero ¿qué sucedió? Ellos tuvieron una visión limitada, porque no solo vieron la buena tierra, sino que ellos vieron las limitantes de aquella tierra. Ellos dijeron: mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anat. Los espías, cuando regresaron de su misión, pusieron, hermanos amados, más énfasis en lo grande de las ciudades, lo grande de los gigantes, la grandeza del pueblo, y pasaron por alto la bendición que ahí había. El fruto era bendecido. Usted creo que leía conmigo en el 23, el fruto era bendecido. Dice que llegaron hasta el arroyo de Escol, de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. ¿Qué implicaría? ¿Se imagina usted un racimo de uvas entre 2 cargándolo, con un palo en medio cargándolo? Significa que era del tamaño de seguro de un racimo de guineos, y quizás más grande que un racimo de guineos, porque un racimo de guineos una sola persona lo puede cargar, pero ellos entre 2 llevaban lo que eran las uvas. Tremendísima la bendición, el racimo de uvas grandísimo, los 2 lo trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos el fruto era bendecido. Pero ellos se entretuvieron más en ver la grandeza del enemigo y en su pequeñez. Esa es visión limitada. ¿Sabe por qué? Porque no extendieron su visión más allá. No le extendieron a ver la grandeza de Dios. Uno tiene que aprender a ver la grandeza de Dios. Uno tiene que ver la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, el eterno poder, el infinito poder de nuestro Dios, mis amados. Ciertamente hay problemas reales, y esta porción nos enseña la realidad de los problemas, la realidad de los gigantes de la vida, la realidad de las ciudades fortificadas, la realidad de los problemas que a veces enfrentamos, limitantes en el ámbito interior, limitantes en el ámbito físico, limitantes en el ámbito financiero, limitantes en el ámbito laboral, y cuántas cosas más que vamos a enfrentar: temores, angustias, dificultades. Pero más grande nuestro Dios, más grande es nuestro Dios. Una visión limitada a lo temporal, a lo pasajero, será obstáculo para recibir la bendición de Dios. Y oiga, se lo digo nuevamente, una visión limitada a lo temporal, a lo pasajero, será obstáculo para recibir la bendición de Dios. Si uno se clava solo viendo el problema, si uno se detiene solo a ver la dificultad, si uno se entretiene solo viendo las limitantes de la vida, estamos dejando a un lado la grandeza de nuestro Dios, y no podremos alcanzar la bendición que Él tiene para nuestras vidas. Pregunta: ¿cuál es tu visión? ¿En qué tienes tu visión? ¿Cómo tenemos nuestra visión? Primer enemigo de la bendición: una visión limitada, una visión que no se puede desarrollar. En segundo lugar, el negativismo. Ay, las personas negativas no avanzan. Las personas que en su lenguaje siempre andan reflejando negativismo jamás van a prosperar, jamás van a avanzar, jamás van a tener el respaldo de Dios por el negativismo. Versículo 31 nos dice de la manera siguiente: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos. De ahí ya hay problema. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No podremos. Negativismo, negativismo. Ellos dijeron: no podremos. Eso es negativismo. Cuando te das por derrotado antes de haber enfrentado la situación, cuando te declaras derrotado antes de haberte metido en la situación y decir: Señor, guíeme, ayúdeme.
Bendíceme, usted me lo ha prometido. Las grandes victorias alcanzadas por el apóstol Pablo, ¿sabe qué secreto tenían? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Uno de los hombres más optimistas en la vida, uno de los hombres más entregados en la vida, optimistas a lo último, el apóstol Pablo. Oh sí, el apóstol Pablo era un varón optimista y él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué decía Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. En todo y por todo yo camino. Ese es el optimismo que Dios quiere que podamos tener en el caminar de la vida cristiana. Así que, mi amado, segundo enemigo de la bendición, el negativismo. Tercer enemigo de la bendición de Dios, el pesimismo. Hay personas tan pesimistas. Ve el versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿De quién hablaron? De la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Imagina hasta dónde llegaron. La tierra traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, gigantes. Pesimismo. Una persona negativa y pesimista habla mal. Una persona negativa y pesimista, sus palabras reflejan el pesimismo que tiene en relación a la vida. Usted no le oye una palabra optimista, usted no le oye una palabra de fe, usted no le oye una palabra de confianza en Dios, usted no le oye una palabra de ánimo, de esperanza. Todo lo que habla es pesimista, mis amados hermanos, y uno debe de tener cuidado. El lenguaje negativo obstaculiza los milagros de Dios. Por ejemplo, ¿qué hablamos en medio de los problemas económicos? ¿Qué hablamos en medio de los problemas de la vida? ¿Qué hablas tú de tu cónyuge inconverso? No, este que se va a andar convirtiendo este gran animal, dicen algunos. Yo he oído mujeres que dicen así: este burro, ¿verdad? Patas arriba, este que se va a andar convirtiendo. A veces así se piensa. Y claro, es pesimismo, ¿verdad? Pesimismo. Esta mujer que se va a andar convirtiendo es dura. Estos mis hijos que se van a andar convirtiendo, que se van a andar convirtiendo. Pesimismo. ¿Qué pesimismo? ¿Qué hablamos del cónyuge? ¿Qué hablas de tu niño en rebeldía? ¿Qué hablas del trabajo, la empresa donde tú laboras? Habla bien. Hay personas que hablan mal de la empresa. Hay personas que se ponen: no, es que hay esto, hay lo otro y hay acá, hablando de quien le da de comer, hablando de quien el Señor permite que gane sus centavitos. Pero ¿qué sucede? Pesimismo. Dios les dijo: vean la tierra. La tierra es una tierra que se va a poder cultivar, en la cual van a poder trabajar. Pero ellos fueron pesimistas. En cuarto lugar, la queja. Otro enemigo grande de la bendición, la queja. Si usted mira el capítulo 14, versículo 1 al 13, lo leo. Entonces toda la congregación dio gritos y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, dice la palabra. Y oiga, y se quejaron. Tremendo. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijeron la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Qué tremenda palabra de queja. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mis hermanos, esos 3 versículos reflejan, ¿verdad?, que había en ellos lo que era la queja. Todo es progresivo en la vida. Una visión limitada te lleva al negativismo. El negativismo te lleva al pesimismo. El pesimismo te puede llevar a la queja. La queja ata y limita al hombre para poder ver la bendición de Dios. Recuérdate aquella porción de Hebreos que dice que en la lengua está la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Ya lo dice aquello en Deuteronomio. Lo que nosotros hablamos puede producir bendición o maldición. No estoy hablando
hablando de la confesión positiva, de dilo, hazlo y recíbelo, no, pero de la abundancia del corazón. ¿Qué le pasa de la abundancia del corazón? Habla la boca. Uno debería de estar examinando qué hay en el corazón. Uno debería de estar examinando qué hay en la vida. La queja jamás nos ha de llevar a ver la bendición de Dios. Por eso el tema, enemigos de la bendición. Y el último enemigo que he encontrado en esta porción, 14:4, en el 14:4 de Números, dice la palabra: y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Cómo se le llama a ese enemigo? Rebelión. Rebelión. La visión limitada lo llevó al negativismo, el negativismo lo llevó al pesimismo, el pesimismo lo llevó a la queja. Y estas cuatro cosas, visión limitada, negativismo, pesimismo, queja, lo llevó a la rebelión. Regresémonos, dijeron ellos, nombremos otro capitán, volvámonos a Egipto. Las personas, mis amados, cuando caen en una visión limitada, negativa, pesimista y de quejadumbre, van a llegar a la rebelión, como lo que estaban diciendo ellos. Cuando una persona se ve limitada en la vida, se lamenta por su situación, lo más seguro es que se rebela contra Dios y contra las autoridades que lo rodean. ¿Contra quiénes se están rebelando ellos? Se están rebelando contra Dios. Están diciendo: Dios nos sacó de Egipto para hacernos morir en el desierto. Están diciendo: Dios nos sacó de Egipto para quedar postrados acá. Nuestros hijos van a quedar postrados. ¿Sabía usted por qué los que sobrevivieron fueron los de 20 años para abajo? ¿Sabía usted por qué los que sobrevivieron y los que pasaron a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, fueron los de 20 años hacia abajo? Porque el Señor les demostró que ninguno de sus hijos moriría en el desierto. Ellos estaban renegando, lamentándose, quejándose, rebelándose en relación a decir: nuestros hijos van a caer muertos acá en la tierra, nuestros hijos van a quedar muertos en el desierto. Pues Dios les demostró que es poderoso para guardar a los niños, para guardar a los jóvenes, para guardar a aquellos indefensos, vulnerables en el desierto. Y los que sobrevivieron, por cierto, a los que les escribió Deuteronomio Moisés, les escribió, ¿por qué razón? Para recordarles que Dios era el que los había sacado de Egipto, que Dios era el que lo llevó por el desierto, que Dios fue el que lo bendijo. Mis amados, qué importante es entender los enemigos de la bendición. Dios te quiere bendecir, Dios te está bendiciendo, Dios nos ha bendecido, la bendición está frente a nosotros. Cuidado con tener una visión limitada, cuidado con caer en el negativismo, cuidado con caer en el pesimismo, mucho cuidado con la queja, mucho cuidado con la rebelión. Agarrémonos bien del Señor todos los días de la vida. Amemos a Dios, temamos a Dios, sigamos al Señor, amemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sabe que habrá valor para caminar en la vida. Solos no podemos, pero como dice el apóstol San Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos y hermanas, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ánimo, adelante. Estás pasando un momento difícil en tu vida, ánimo, adelante. Alaba, adora, espera, bendice, fortalécete en el Señor. Y mis amigos y amigas, ¿por qué no recibir a Jesús en el corazón si es Él el que te va a dar la fortaleza? Es Él el que te va a dar el ánimo, es Él el que te va a dar la victoria, es Él el que te va a dar el toque poderoso para que tú camines en la vida y que la bendición de Dios no la pierdas. ¿Cuál es la bendición más grande? Tener a Cristo Jesús en el corazón. Mis hermanos, no perdamos la comunión con el Señor. Y mis amigos, recibamos al Señor como nuestro Salvador personal. Y eso te va a ayudar a no quejarte, no ser negativo, no ser quedajumbroso, no ser quejadumbroso, sino mantenerte firme en las promesas del Señor. Mis amigos, yo quiero motivarles a esta hora a que le entregues tu corazón al Señor y sigue conectándote con nosotros, oyendo la palabra del Señor cada día. Ustedes también, mis hermanos, y ustedes, mis amigos, oren conmigo en esta hora, entregándole su corazón al Señor. Dios les bendiga, no te desconectes, ora conmigo de la siguiente manera. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor,
puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.